It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Temperaturas invernales que suben repentinamente, seguidas por repentinas tormentas de nieve y lluvia que se convierte en nieve, proceso que ahora comúnmente se inicia a temperaturas muy por encima del punto de congelamiento. ¿Acaso es la naturaleza? Enseguida veremos más sobre esto, pero antes, una mirada a lo que sucede sobre el horizonte. ¿Qué cartas jugará la estructura de poder ahora que el colapso ecológico global se ha anticipado a sus planes? El presidente de inteligencia de la Cámara de Representantes advierte sobre una grave amenaza a la seguridad nacional. Esto es de CNN. Y tenemos este titular relacionado de Politico.com. Advertencia del presidente de inteligencia se refiere al poderío nuclear de Rusia en el espacio. Detengámonos aquí y consideremos que sin importar qué nación acusa a qué otra, todas las principales potencias están de acuerdo y cooperan en las operaciones de ingeniería climática, las que han puesto a toda la vida del planeta en el péndulo de la balanza. No un peligro distante en el tiempo, sino extremadamente cercano. Una amenaza que se cierne sobre nosotros antes de que finalice esta década. Por favor, tómense un instante para meditar profundamente sobre esto. Para quienes aceptan las narrativas oficiales respecto de lo que está ocurriendo en las zonas de conflicto alrededor del planeta y por qué, por favor, consideren que los controladores que manipulan conflictos y sus narrativas son los mismos que tiran de los hilos en otras áreas, incluyendo la ingeniería del clima. Y si crees que los controladores se preocupan más por ti que por las víctimas inocentes en zonas de conflictos, piénsalo de nuevo. En un planeta moribundo, las poblaciones no son vistas por aquellos en el poder tan solo como algo prescindible, sino cada vez más como una carga. Piensa profundamente sobre este hecho y limpia el lente a través del cual miras el mundo. Dame el control sobre la provisión del dinero de una nación y no me importa quién hace sus leyes. Esto dijo Mayer Amschel Rothschild, fundador de la dinastía de banqueros. Aquellos que controlan la impresión del dinero lo controlan todo, al menos por el momento. El propósito de esta transmisión es exponer lo que muchos no saben y lo que muchos más no quieren saber. Planeta Tierra como la isla de Pascua. La especie humana, tomada como un todo, no tan solo se encamina hacia el borde del precipicio. Estamos corriendo hacia él. Sé que hay excepciones y ustedes saben quiénes son. Y para ustedes, mi más profundo agradecimiento. Es de los pocos de ustedes que depende nuestro futuro colectivo en esta hora tardía. De hecho, el futuro de la vida sobre el planeta. Respecto de la comparativa de la isla de Pascua con nuestros presentes problemas, para quienes no estén familiarizados con el escenario de la isla de Pascua, los habitantes de este paraíso llevaron a su población al colapso y canibalismo al cortar todas las casi 16 millones de palmeras que alguna vez cubrieron esta isla. Esta era su principal fuente de alimentación. ¿Cómo es que los habitantes de esta isla, un lugar finito, con recursos finitos, no vieron la dirección del colapso en la que iban, como resultado de su comportamiento y actividades? Y ahora está sucediendo a escala planetaria. Claramente, indiscutiblemente, el colapso se aproxima a enorme velocidad, y aún en estos momentos, la vasta mayoría no tiene idea de esto. Y soy consciente de que muchos de los habitantes de nuestro moribundo planeta solo intentan sobrevivir de un día para el otro, pero demasiados otros solo están enfocados en cómo entretenerse o en cuál va a ser su próxima adquisición material.
Muchos dentro de este segmento poblacional también se autoengañan pensando que si tan solo logran poner su títere preferido en la presidencia, todo va a estar bien. Buena suerte con eso. Numerosas culturas del pasado han visto esto venir, lo cual no debería ser una sorpresa, viendo lo que sabemos del comportamiento autodestructivo de tantos dentro de las filas de nuestra especie, en especial el de aquellos que desean adquirir poder y control sobre otros. Pero por supuesto, no son el único problema, pues los criminalmente locos que están en el poder no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo activo o pasivo de la mayoría de la población. Esto es un hecho indiscutible. Hemos visto al enemigo y somos nosotros. Está en todos nosotros el cambiar de trayectoria. De lo contrario, no estaremos aquí por mucho tiempo más. Continuando, del New York Times, un intento de los medios de la Matrix por minimizar lo que está teniendo lugar y así pacificar a las poblaciones hasta el momento del impacto. Este es el titular del New York Times. El pánico por la extinción de cada 100 años ha vuelto, justo en el momento previsto. Luego dicen, nada de esto es nuevo. Las ansiedades apocalípticas son un pilar central de la cultura humana. Continúan. En respuesta a rápidos cambios en la ciencia, tecnología y geopolítica, tienden a estallar breves pero intensos pánicos de extinción, periodos de agudo pesimismo sobre el futuro de la humanidad, antes de calmarse nuevamente, a medida que esos acontecimientos son procesados. Hoy en día, puede parecer que los desafíos existenciales que enfrenta la humanidad no tienen precedentes, pero hace 100 años se produjo un gran pánico de extinción y las similitudes son desconcertantes. Nota respecto de esto. No hay comparación válida alguna entre lo que está sucediendo ahora y lo que sucedió hace 100 años. El informe luego dice: comprender el pánico por la extinción de la década de 1920 es útil para comprender nuestra tumultuosa década del 2020 y el estado de ánimo sombrío que le impregna. Más adelante dicen, para algunos hay un consuelo perverso en el pensamiento distópico. Pero, como nos muestra el pánico a la extinción de la década de 1920, es posible actuar y estos pánicos pueden alejarse. Cualquier noción de que lo que sucedió en la década de 1920 es comparable de alguna manera a lo que está teniendo lugar ahora es una noción muy pero muy ingenua. Durante la Gran Depresión de esa década, gran parte del planeta no había sido tocado, y eso ahora es totalmente diferente. Ahora, no tan solo el planeta entero ha sido explotado, sino que está completamente contaminado. Los sistemas que hacen la vida posible sobre él están colapsando y ahora hay miles de millones más de habitantes que en ese entonces. Miles de millones más de los que el planeta puede continuar a sustentar. Aquellos en el poder saben esto. ¿Por qué creen que están haciendo lo que hacen? De apnews.com. Los estómagos vacíos generan malestar. El jefe de la ONU advierte que el caos climático y las crisis alimentarias amenazan la paz mundial. Luego dicen, el clima y los conflictos son dos de los principales impulsores de nuestra crisis alimentaria mundial, afirmó el secretario general de Naciones Unidas. También dijo, donde las guerras hacen estragos, reina el hambre, ya sea debido al desplazamiento forzado de personas, la destrucción de la agricultura, los daños a la infraestructura o políticas deliberadas de negación. Y respecto de que donde las guerras hacen estragos, reina el hambre, no es difícil descifrar quién está destruyendo qué cosa y de qué forma. ¿Cuántas catástrofes tenemos sobre regiones de producción agrícola, consistentemente? Y en relación al clima, desde cualquier punto de vista, no puede haber discusión legítima alguna respecto de este sin antes mencionar e incluir las operaciones globales de intervención climática, las que toda la comunidad de científicos climáticos nos dice debemos implementar de manera inmediata, las que se verán exactamente como lo que ya estamos viendo, con las consecuencias que estamos padeciendo, mientras nos dicen que lo que vemos no es ingeniería del clima. Y tenemos una población deseosa de creer tales evidentes y descaradas mentiras. Si no despertamos ahora mismo, más adelante no tendremos otra oportunidad. Un biólogo que se ha dedicado a investigar especies en peligro ha publicado recientemente un nuevo libro, el que trata de manera directa nuestro presente dilema. El título es Carrera hacia la extinción. ¿Por qué la humanidad pronto desaparecerá?
Aquí tenemos un extracto. El calentamiento global, pérdida de biodiversidad y sustancias químicas tóxicas están socavando la capacidad del planeta para sustentar vida compleja. Lo que habitualmente se pasa por alto a la hora de ver las causas de nuestra situación actual es que varios millones de años de evolución han predispuesto al Homo sapiens, tanto anatómicamente como por su comportamiento, a desaparecer. Esto es, exterminarse a sí mismos. No precisamos de un asteroide, estamos haciendo un buen trabajo sin eso. Y tampoco precisamos de una guerra nuclear, pues también sin eso, aún deteniendo ahora mismo todas las actividades humanas, incluyendo la ingeniería del clima, no se puede detener la inercia que llevamos. Vamos a impactar la pared a toda velocidad, y aún así, la especie humana, tomada como un todo, está pisando sobre el acelerador, no el freno. Nuevo del Wall Street Journal. Científicos recurren a soluciones antes impensables para enfriar al planeta. Más sobre el completo engaño de que es tan solo una propuesta. De este informe, 3 proyectos de geoingeniería buscan alterar la química de la atmósfera y de los océanos. Críticos advierten sobre consecuencias no deseadas. ¿En serio? ¿Consecuencias no deseadas? ¿Qué podría salir mal con completamente alterar y contaminar la química de nuestra atmósfera y océanos? En el manicomio planetario, tales detalles son hechos a un lado. Siempre ha sido así. El informe del Wall Street Journal continúa. ¿Verter productos químicos en el océano? ¿Dispersar agua salada en las nubes? Lo de dispersar en las nubes ya lo están haciendo, y no con agua salada. ¿Inyectar partículas reflectantes en el cielo? Ahí se están acercando más a lo que sucede. Luego dicen, los científicos están recurriendo a técnicas alguna vez impensables para enfriar al planeta, pues esfuerzos globales por controlar emisiones de gases invernadero están fracasando. Eso es una minimización. Luego dicen, estos enfoques sobre la geoingeniería alguna vez fueron considerados tabú por científicos y reguladores, quienes temían que modificar el medio ambiente pudiese tener consecuencias no deseadas. ¿Cuán criminalmente estúpido puede ser que así llamados científicos digan que podría haber consecuencias no deseadas al dispersar decenas de millones de toneladas de nanopartículas de metales pesados y químicos tóxicos al año dentro de nuestros cielos? Y luego bombardearlos con extremadamente poderosas radiofrecuencias para manipular dichas partículas y los sistemas climáticos saturados por estas. ¿Y sucedería que tengamos consecuencias? Vivimos en un manicomio planetario desprovisto de honor o de moral. Y acerca del engaño referente a experimentos en curso de geoingeniería, aquellos en el poder desean que el público se enfoque en estas distracciones, cosa de que no conecte los puntos y se dé cuenta que la ingeniería del clima viene siendo llevada a cabo desde hace más de 75 años. Aun cuando esta no puede ser más obvia en nuestros cielos. Y respecto de estas experimentaciones mencionadas en el Wall Street Journal, el artículo dice, las compañías y entidades involucradas no revelaron la composición de las partículas patentadas para estos procesos. Deténganse a pensar sobre esto. Si respiras aire, bebes agua, si comes algún alimento, todo ello está expuesto a decenas de millones de toneladas de nanopartículas dispersadas por programas de ingeniería climática dentro de la atmósfera. Aluminio, bario, estroncio, manganeso, surfactantes, polímeros, grafeno, la lista es larga. Y hay muchas cosas que no conocemos, pues no sabemos por qué buscar en los análisis. Intenta no respirar, ni beber, ni comer, pues estas partículas son tan pequeñas que 1000 de ellas pueden caber dentro del espesor de un cabello humano. Son tan pequeñas y biodisponibles que se filtran dentro de todo tejido vivo, incluyendo el de las plantas. Más sobre geoingeniería, de SciTech Daily. Inyección estratosférica de aerosoles. Nueva investigación descubre una posible solución a la pérdida de la capa de hielo causada por el cambio climático. Posible solución después de 75 años de operaciones de ingeniería climática y niveles bajos de récord de hielo polar, con 0 hielo sobre los grandes lagos en medio del invierno, ¿cómo está funcionando la posible solución hasta el momento? La ingeniería del clima no es una carta que podría ser jugada algún día, si es que la situación se torna lo suficientemente desesperada. Estas operaciones fueron desplegadas hace 75 años, causando mucho más daño que beneficios, al tiempo que contaminaban todo el planeta.
¿Cuántos comerciales vemos de la industria farmacéutica, con algún nombre nuevo raro que se ha inventado esta industria y cuya lista de efectos secundarios es tan larga que te preguntas quién podría querer usar ese producto? Y sin embargo, la gente los usa. ¿Por qué las organizaciones ambientales guardan silencio respecto de tan grave amenaza para con la vida sobre el planeta? Aquí tenemos una clave de EIE News, dentro de la reunión privada de EDF sobre geoingeniería. EDF son las siglas del Fondo de Defensa Ambiental. El informe dice: científicos climáticos, activistas ambientales y filántropos se reunieron en privado el mes pasado para prepararse para un esperado aumento de fondos de Silicon Valley relacionados con medidas de último recurso para frenar el calentamiento global. Adivinen qué, demasiado tarde. Esa carta ya fue jugada hace 75 años y no ha hecho más que daño, utilizada como arma de guerra encubierta. Y pretenden de que podrían tener que hacer esto pronto. Luego dicen, la reunión de 2 días sobre geoingeniería solar, esfuerzos para aumentar la reflectividad del planeta mediante la pulverización de partículas hacia la estratosfera o la alteración de la capa de nubes, muestra cómo la noción de limitar la absorción de la luz solar por parte de la Tierra ha pasado de ser un tabú a ser considerada algo plausible. En parte, por ganar terreno esta propuesta ante la aceptación de los multimillonarios de la industria tecnológica. ¿Cuál es el interés de esta gente? Sostener de alguna manera el status quo, cosa de poder mantener la persecución de sus placeres personales y ganancias materiales hasta que no quede nada. Eso es lo que les interesa. Luego, el artículo dice: la reunión en las oficinas de San Francisco del Fondo de Defensa Ambiental, el que desde 2011 ha apoyado públicamente la investigación sobre geoingeniería, se llevó a cabo para ayudar a establecer las mejores prácticas para una próxima ola de estudios financiados por fondos filantrópicos sobre este concepto, también conocido como gestión de la radiación solar. Algunas investigaciones sugieren que cubrir la estratosfera con aerosoles durante años o décadas podría dañar la capa de ozono y alterar los patrones climáticos, poniendo en riesgo a los agricultores de subsistencia y a los ecosistemas que dependen de la lluvia. Luego, el artículo pregunta: ¿tiene sentido la gestión de la radiación solar? ¿Acaso es más peligrosa que el mismo cambio climático? El EDF no dio a conocer la lista de los partícipes a la reunión. ¡Qué sorpresa! Estos son los así llamados expertos, en quienes se nos enseña a confiar desde que nacemos. ¿Acaso es de sorprenderse que estamos en caída libre dentro del abismo del autoexterminio en el extremadamente corto plazo? De Bloomberg.com tenemos este titular: tal vez mejor no hacer con la atmósfera lo que sucede en el film Rompenieves. El artículo dice: dejando de lado las nociones apocalípticas, uno de los mayores riesgos de la geoingeniería es que proporciona una excusa para retrasar la transición a la energía limpia que realmente necesitamos. Esto es parte de la ecuación, y dicho sea de paso, no hay energía limpia. Hay alternativas a la quema directa de combustibles a base de carbono, pero no son más que formas de extender su uso. Ya sea eólica, hídrica o solar, no tenemos en este momento una tecnología verdaderamente limpia renovable. Por favor, vean el documental Planeta de los Humanos para ver detalles de lo que acabo de mencionar. Y para los que no lo saben, vivo desconectado de la red eléctrica. Trabajé dentro de la industria de la energía solar para Bechtel Power. Mi casa salió en la tapa de la revista de energías renovables de mayor circulación a nivel mundial. Utilizo energía eólica, hídrica y solar. ¿Es acaso mejor que los combustibles fósiles? Sí. ¿Acaso nos va a salvar? No. Y lo que este artículo de Bloomberg sugiere, hace rato que es la realidad. La ingeniería del clima, además de ser utilizada como un arma de guerra encubierta, un arma con la que los controladores han puesto a países enteros de rodillas sin que sus poblaciones siquiera sepan que estaban bajo ataque. Además de esto, un aspecto primario de la agenda de los ingenieros climáticos es el de ocultar la severidad del daño que ya le ha sido ocasionado al planeta, mientras que al mismo tiempo ocasiona aún más daño. Y al hacer esto, al ocultar el daño, les permite mantener a las poblaciones confundidas y divididas respecto de la verdadera gravedad de la implosión climática y de esta forma continuar con el paradigma imperante, perforando, extrayendo y quemando hasta que no quede nada. Todo esto es parte de la agenda. Es un escenario de muchas capas, muchos objetivos, y demasiados intentan plantear esto como una ecuación de esto o de aquello.
Y muchos, quienes deberían saber mejor que esto, dicen que el único problema con el clima y los ecosistemas del planeta es la ingeniería del clima. Y esto, sencillamente, no es una conclusión racional. El planeta no distingue entre una partícula liberada por un avión partícipe de estas actividades y aquella liberada por una chimenea o un caño de escape. Todas causan daño, no es una ecuación de esto o de aquello. Si queremos detener la ingeniería del clima, es imperativo pararnos sobre conclusiones creíbles. Y una de estas conclusiones creíbles es que no puede haber discusión legítima alguna sobre lo que sucede con el clima sin antes incluir en la ecuación al factor de la ingeniería del clima. Si todos tiramos juntos en la misma dirección, con esta estrategia, construiremos puentes en vez de quemarlos, pues se precisa de todos en esta batalla. De lo contrario, no tenemos posibilidades. Veamos sobre caos provocado por clima invernal de diseño. Del weatherchannel.com. La tormenta invernal Lorraine descarga nieve en el medio oeste y granizo en el sur. Lorraine fue otra tormenta invernal más de las que se han generado sobre el Golfo de México, el que está con temperaturas altas de récord. Bienvenidos al mundo de la ingeniería del clima. También de AccuWeather tenemos esto. Ráfaga de nieve se extenderá sobre St. Louis hacia el Distrito de Columbia y Filadelfia. El informe dice, al final de la semana, una nueva tormenta se extenderá desde las montañas rocosas hasta la costa atlántica y podría acumular nieve en algunas áreas no alcanzadas por la tormenta del pasado lunes. Esta así llamada tormenta de nieve, si bien altamente sensacionalizada, tampoco fue más que un poco de humedad que migraba desde el Golfo de México, dentro de la cual fueron liberados patentados elementos de nucleación química del hielo para la siembra de nubes. El resultado, una leve cobertura de material congelado sobre una región muy limitada. Por eso AccuWeather ha empleado el término ráfaga de nieve. ¿Acaso los actores de AccuWeather se inventan estos términos en el momento, según crean conveniente? Porque eso es lo que parece, si bien se los ve cada vez más incómodos con la parte que están desempeñando, la de cómplices criminales de este masivo engaño al público. Veamos un poco más detalladamente cuáles son las consecuencias de saturar la atmósfera con partículas. Nuevo y alarmante informe del Journal Science. La contaminación del aire está cambiando la forma en que huelen las flores, dejando a los polinizadores perdidos y el ecosistema en peligro. El informe dice: nuevas investigaciones muestran que muchas flores están cubiertas por un contaminante que oculta su olor, confundiendo a los insectos. Sustancias químicas en el aire, las que se hallan en combustibles fósiles comunes, están interfiriendo con el proceso de polinización, hasta el punto de cambiar la forma en que huele una flor. Luego dicen, contaminación causada por la actividad humana está alterando la composición química de señales olfativas críticas, alterándolas hasta el punto tal que los polinizadores ya no pueden reconocerlas ni responder a ellas. El 75% de las más de 240.000 plantas con flores documentadas necesitan de la intervención de insectos y, alarmantemente, alrededor de 70 especies de polinizadores están en peligro. Para aclarar esto, todos los datos disponibles indican que la mortandad de insectos es aún mucho más grave de lo que indican estas estadísticas. Pero se pone peor. ¿Qué factor de importancia fundamental ha sido omitido de este informe científico que acabo de cubrir? TheScienceDaily.com. El aluminio, nuevo factor en la declinación de las poblaciones de abejas. Este informe científico dice, se han encontrado cantidades muy altas de contaminación por aluminio en las abejas, lo que plantea la cuestión de si una disfunción cognitiva inducida por el aluminio está desempeñando un papel en la disminución en las poblaciones de dichos insectos. Luego dicen, el aluminio es una reconocida neurotoxina. Y no son tan solo las abejas. Las nanopartículas de aluminio son un elemento primario mencionado en patentes de ingeniería climática y están apareciendo en tests de agua de lluvia alrededor de todo el planeta. Intenta no respirar. TheGrist.org. La intensificación de los ríos atmosféricos está provocando un aumento de los casos de fiebre del valle en California. De nuevo, no sabemos lo que está circulando dentro de nuestra atmósfera y todas estas partículas son como mínimo plataformas de proliferación de hongos. Y no podemos saber qué se está agregando a la mezcla utilizada por los ingenieros climáticos. Jamás olviden que aquellos en el poder pueden dispersar lo que sea que quieran, donde sea que quieran, en el momento que quieran.
El artículo de Grist dice: este hongo patógeno está prosperando mientras California oscila entre sequías e inundaciones. Luego dicen: la enfermedad afecta desproporcionadamente a latinos, filipinos, negros, nativos americanos y mujeres embarazadas por razones que los investigadores y médicos aún están tratando de descifrar. Imaginen eso. Continúan. Si el sistema inmunológico no puede combatir las esporas de este hongo, la enfermedad puede pasar de su fase inicial y convertirse en una afección crónica que produce tos intensa, dolor de pecho, pérdida de peso, neumonía y nódulos en los pulmones. Esta etapa, conocida como fiebre del valle diseminada, también puede causar lesiones y úlceras en la piel, inflamación de las articulaciones y meningitis, inflamación de las membranas. Nada de esto suena bien, ¿no creen? El informe continúa. El gran aumento de casos, dijeron los expertos a Grist, no puede explicarse únicamente por el incremento en el número de testeos. Los investigadores plantean la hipótesis de que el cambio climático está potenciando la fiebre del valle. La fiebre del valle va a representar una cada vez mayor amenaza a la salud pública. Como siempre, los expertos están desconcertados. Y tengan presente que los tests oficiales de partículas aéreas por lo general buscan por partículas de 10 micrones de diámetro o más grandes. Nunca buscan por partículas submicrónicas, y la ingeniería del clima utiliza partículas nanométricas. Esto no es un accidente, los análisis están diseñados para no detectarlas. Y tenemos más, del express.com. El mapa muestra la temible propagación de enfermedad fúngica mortal en Estados Unidos. 1 de cada 3 infectados muere. Esto se trata de un elemento completamente diferente. Del artículo: la mortal infección por el hongo C. auris, que supuestamente mata a 1 de cada 3 personas infectadas, se ha disparado en los últimos meses en docenas de estados de Estados Unidos, generando una amenaza para la salud global. Tantas cosas de las que la gente no se entera mientras miran durante horas el circo de lo absurdo en los medios de la Matrix. Nada allí que sea de importancia. Y otras alternativas para ver noticias internacionales, como ser el canal de Rusia RT y CGTN-TV de China, han sido quitadas de las transmisiones satelitales, cosa de que no podamos encontrar otras fuentes de noticias, a menos que las busques en la web, posibilidad que muy pronto vamos a perder. Continuando. ¿Cómo le está yendo a la vegetación y a los animales? Mientras cubro los siguientes titulares, tengan presente lo que dijo el presidente Lyndon Johnson en 1962. Aquel que controle al clima, controlará al mundo. Pues al controlar la provisión de alimentos, controlas a las poblaciones. De Infotel.ca tenemos esto. En 2024 no habrá cosecha de uvas en Okanagan. 5 días de clima extremadamente frío en enero mataron prácticamente todos los brotes de uva en Okanagan. Piensen en la nucleación química del hielo para la modificación climática. Continuando con el artículo, un informe publicado esta semana dice: los resultados confirmaron los peores temores de la industria, ya que la gran mayoría de las plantas no mostraron signos de vida en sus cogollos primarios o secundarios. Esto significa que se prevé que en el 2024 la producción de uvas y vino de California será entre un 97 y 99% menor de lo habitual, una pérdida casi total de esta cosecha. Sumemos esto de AP News. Según un informe de Naciones Unidas, casi la mitad de las especies migratorias del mundo están en declive. Y si bien esta clase de informes pueden sonar mal, la verdad de la situación es aún mucho peor. Veamos algunas estadísticas. Tan solo en los últimos 40 años hemos perdido el 70% de la población de vida silvestre. Tan solo en 40 años. Y esta es una cifra conservadora. La presente tasa de la extinción de las especies, en este mismo momento, está 15.000 veces por encima del promedio desde que hay vida sobre el planeta. 1,5 millones por encima de lo normal. Estamos perdiendo a manos de la extinción entre 200 y 300 especies de animales, vegetales e insectos por día. Intenten imaginar eso. Muchas especies aún no han sido identificadas y las estamos perdiendo. Ya hemos perdido entre el 80 y 90% de las poblaciones de insectos. La población de plancton en el océano Atlántico ha disminuido un 90%. Otros océanos no están mucho mejor. En las zonas de pesca hay un 90% menos de peces.
En el rumbo presente no vamos a permanecer aquí por mucho más tiempo. Por lo que para aquellos que se sientan pacificados por un informe oficial como este, que menciona que la mitad de las especies migratorias están en declive, el que igualmente debería alarmarnos, esta no es la realidad, la situación es radicalmente peor. Y discúlpenme por retroceder al factor del clima invernal de diseño, pues este es un componente central en las operaciones de ingeniería climática al que todos deben despertar, pues se nos está acabando rápidamente el tiempo. Y estos shocks de latigazos de clima invernal son parte de lo que está aniquilando lo que aún queda de las poblaciones de vida silvestre. Todo está conectado. Nadie tiene derecho a jugar a ser Dios con el clima, con estos elementos tóxicos, y estas actividades no se tratan de nada benévolo, son 100% malévolas. Se tratan de poder y de control, nada más que eso. Del postregister.com. Nuevo récord de caída de nieve en Anchorage. Debe estar haciendo frío en Alaska, ¿no creen? No tanto, las temperaturas allí volvieron a subir inmediatamente a niveles muy por encima de lo normal. Piensen sobre esto. Es un juego de martillar al topo con clima invernal, donde se elevan las temperaturas, las golpeas con un evento de clima invernal. De AccuWeather.com. Nueva York golpeada por la mayor tormenta de nieve en años. Más de 1000 vuelos cancelados. Esta es la clase de titular que le encanta a los ingenieros climáticos y a los controladores, pues confunde y divide a la población respecto de la verdadera situación con el clima. Más de 700 días sin nevar en Nueva York y crean esta leve cobertura con material congelado, nucleado químicamente, de manera completamente ridícula. Sacada directamente del Golfo de México, el que está con temperaturas altas de récord, con material congelado cayendo sobre Nueva York, con temperaturas muy por encima del punto de congelamiento. ¿Acaso la gente no recuerda las leyes de la física? Estas no han cambiado, y sin embargo, muchos continúan como si nada, o jugando en este desastre creado químicamente, el que desapareció al día siguiente porque las temperaturas volvieron a subir tan rápidamente. It ain't even melting. It smell like plastic. And it smell like plastic. It ain't even melting. That's crazy. Somebody explain what type of snow is this? I never seen snow like this. Look at It's this. like, the one. What type of snow? It don't even feel right. I'm tripping. Yo, this isn't even... What is this? It's little balls. Look at this, guys. Some weird stuff. Nos estamos precipitando hacia el impacto, y la gente no tiene idea de estos hechos mientras ignoran sus sentidos, sus recuerdos, su sentido de la razón. El informe de AccuWeather dice: la nieve húmeda y pesada, y esto es típico de nieve que ha sido nucleada a temperaturas por encima del punto de congelamiento, porque el suelo todavía estaba caliente después de un comienzo de febrero inusualmente templado. De nuevo otra minimización, no fue inusualmente templado, hubo temperaturas altas de récord. Sin embargo, la nieve se adhirió a los árboles y otras superficies elevadas, convirtiendo a los paisajes en un paraíso invernal. Eso es lo que hacen los elementos nucleados químicamente. Tienden a pegarse a los objetos. Por eso tenemos tantas tormentas con hielo. Se producen en las zonas de transición entre la humedad proveniente de lugares cálidos de récord y la parte de la tormenta donde comienzan a caer distintas formas de material congelado. Esta tormenta invernal Lorraine fue la última de una sucesión de completamente diseñadas y teatralmente denominadas tormentas invernales, con esta nieve pesada y húmeda, a veces con copos de formas extrañas debido a los materiales usados, totalmente diferentes a los milagrosos copos de nieve de décadas pasadas. ¿Cuántos recuerdan esto? Somebody made a video a while ago about how snow is different. It isn't falling in like snowflakes. Yeah, and for the most part it isn't. I can't honestly have ever seen stick snow before. Not that I'm a real snow aficionado, but I've never seen that.
Pero si está tan frío, ¿por qué las temperaturas están tan cálidas en términos relativos? ¿Qué hay de este informe del Washington Post? El Medio Oeste está experimentando un invierno perdido y estas son sus implicancias. Ese es el titular del informe. A lo largo de la mayor parte de Minnesota y Wisconsin, las temperaturas están 10 grados o más por encima del promedio de la temporada. La capa de hielo sobre los Grandes Lagos está en mínimos históricos. Wisconsin inclusive tuvo el primer tornado de febrero de su historia, alimentado en parte por el calor. Para ver más sobre estos enfriamientos artificiales, por favor vean la sección de Clima Invernal de Diseño en geoengineeringwatch.org. Sin hielo en los Grandes Lagos, piensen sobre eso. Y sobre ese tema, nuevo de ABC News. ¿Por qué no se formó hielo en los Grandes Lagos en esta temporada de invierno? ¿Acaso esto no debería hacer pensar a la mayoría, a los que estén aunque sea un poco despiertos? Dicen, la baja cobertura de hielo afecta a una variedad de industrias turísticas y recreativas. Allí lo tienen. No se preocupen por el planeta en llamas. Y no se preocupen por el colapso en desarrollo de los sistemas vitales del planeta, ni su total contaminación por los elementos tóxicos de la ingeniería climática, además de todas las otras formas de contaminación industrial. Tan solo preocúpense por el impacto en las industrias turísticas y recreativas. Y si nos preocupa el daño de las industrias turísticas y recreativas en ese lugar, tan solo suban a un crucero en el Ícono de los Mares, nuevo barco estilo Disneyland que fue votado este año. Por lejos, el mayor crucero del mundo. Ícono de los mares que pronto estarán muertos, hubiera sido un nombre mucho más apropiado para esta monstruosidad. Flagrante señal de nuestra gula hasta el amargo y brutal final. Y discúlpenme si sueno amargado, es tan solo porque lo estoy. Tantas veces se me ha dicho que no tengo derecho a juzgar a quienes desean gastar su dinero en la persecución de sus placeres personales, los que causan gran daño ambiental a un ya moribundo planeta. También se me ha dicho que no debo juzgar a quienes ondean ciegamente sus banderitas en incondicional apoyo a la expansión perpetua de la insana apisonadora militar de destrucción, cuyo único propósito es librar la guerra y el caos sobre lo que aún queda del medio ambiente, siendo las Fuerzas Armadas de Estados Unidos la mayor fuente de contaminación de todo el planeta, como entidad. Por favor, no me crean, investiguen por su cuenta. Y se me dice que no tengo derecho a juzgar esto, pero sostengo lo contrario. Cuando toda la locura que acabo de describir está eliminando toda posibilidad de alguna clase de futuro para todo niño del planeta, para todo el entramado de la vida, y tengo todo el derecho y la razón de decir mi parte y dar la voz de alarma, lo que continuaré a hacer mientras aún siga de pie. Más informes que deberían llamar la atención. Esto es confirmación de lo que dije hace unos instantes, del New York Daily News. Es probable que una tormenta de nieve llegue después de un fin de semana cálido de récord en Nueva York. El aire más frío, impulsado por una tormenta que se está formando en el sur, comenzará a subir el domingo por la costa este. De nuevo, esta fue aún otra tormenta invernal que se originó en el Golfo de México, el que está con calores de récord, y trajo nieve a una región que en algunos lugares tenía temperaturas 15 grados centígrados por encima de lo normal, rompiendo anteriores récords por hasta 5 grados centígrados. ¿Cómo es que más gente no se da cuenta que esto es claramente antinatural? ¿Por qué no hay más gente que se preocupe? Nota respecto de algunos hechos relevantes. Enero del 2024 fue el 8º mes consecutivo en romper los registros históricos de calor en nuestro planeta, desde el inicio de la toma de registros. Cada uno de estos meses rompiendo el récord que había sido establecido el mes anterior, a escala global. Tengan eso presente. Para quienes viven en el este de Estados Unidos, ustedes están en la zona más consistentemente enfriada de todo el planeta. Hay un motivo para esto. El este del país es donde vive la mayoría de la población. Mantener esta zona fresca y húmeda mantiene la confusión y división respecto del verdadero estado de los sistemas que hacen posible la vida sobre el planeta. Exactamente lo que desean los controladores y los ingenieros climáticos. Y enero del 2024 marcó los 538 meses con temperaturas globales por sobre el promedio. Esos son casi 45 años de forma consecutiva. Y estas estadísticas oficiales
vienen a pesar de los enfriamientos químicos, los que distorsionan los registros hacia abajo. Y hay otro factor. Los registros oficiales de temperaturas rutinariamente informan de temperaturas menores a las reales, a menudo por márgenes muy grandes, a veces de hasta 2 grados. Teniendo todo esto presente, ¿acaso Al Gore dijo la verdad después de todo? No, el calentamiento es mucho peor y más inmediato de lo que se nos dice de manera oficial. Además, ni Gore ni ninguna fuente oficial admiten la existencia del proyecto Manhattan climático que es parte de esta ecuación, una omisión que va más allá de lo criminal. En el erróneo y destructivo intento de ocultar ese calor, la siembra de nubes con elementos de nucleación química del hielo continúa a crear el caos alrededor del planeta. Aquí tenemos algunos ejemplos de esta semana. De la BBC, Emiratos Árabes Unidos. Caída de granizo en el desierto. Extraño fenómeno meteorológico conmociona a los residentes. El informe dice, algunos lugareños se sorprendieron al ver caer el granizo, el que causó daños a viviendas y vehículos, según informaron los medios locales. Causó daños masivos. Más titulares sobre ese evento. The Fox News. Ríos de granizo aturden a residentes del desierto durante un raro fenómeno meteorológico en los Emiratos Árabes Unidos. Y tengan presente que los medios de la Matrix rutinariamente rotulan como raros a eventos que en realidad no tienen precedentes, cosa de generar la impresión de que ya ha sucedido antes. Lo cual pacifica a la población, haciéndola creer que tales eventos no son tan graves. Más sobre el tema. The Planet News. Granizo gigante del tamaño de una manzana azota a los Emiratos Árabes Unidos. Y esto, del sitio Akhbarna News. Una tormenta de granizo destruye coches y paredes de edificios en Emiratos Árabes Unidos. ¿Desde cuándo sucede esto? Esto es lo que ocasiona la nucleación química del hielo. Para ver un ejemplo impactante, busquen por bolas de hielo gigantes sobre el lago Michigan. No es la naturaleza. ¿Y cuán mala es nuestra situación colectiva? Nuevo titular de job1forhumanity.org. Alerta roja. Se acaba de cruzar el punto de inflexión de las consecuencias críticas del cambio climático. Si tan solo esto fuera verdad, el que el punto de inflexión recién ha sido cruzado. De hecho, como he mencionado muchas veces en esta transmisión, basándonos en todos los datos disponibles, el punto a partir del cual no hay retorno fue cruzado al menos hace 2 décadas, y la especie humana, tomada como un todo, sigue su marcha a toda velocidad, sin importar las consecuencias. Sumemos esto, nuevo de Popular Mechanics. Ups, los científicos pueden haber calculado mal la cronología del calentamiento global. Del informe. El estudio concluye que el mundo comenzó a calentarse aproximadamente 80 años antes de lo estimado por el IPCC. Este es el panel intergubernamental sobre cambio climático, el mayor panel de científicos jamás creado sobre cualquier tema en toda la historia, y parece que son incapaces de decir la verdad. El informe continúa, y que ya superamos los 1,7 grados centígrados de aumento en el 2020. ¿Y dónde nos sitúa eso en estos momentos? Y esa es una estimación conservadora. Los datos indican que ya superamos los 3,5 grados de aumento respecto de la era preindustrial. Pero imaginen esto, se equivocaron por 80 años. Y esto por los motivos que he estado detallando en tantas transmisiones. Y ahora están comenzando a decir la verdad no porque tengan un llamado de la conciencia, sino porque ya no la pueden ocultar más. Continuemos. TheFizz.org. Un descubrimiento profundamente preocupante. La Tierra puede ya haber superado el crucial límite de calentamiento de 1,5 grados centígrados. Llamar a esto un descubrimiento es ser muy generosos. El hecho de que durante décadas se nos ha mentido rutinariamente con los datos de las temperaturas no debería ser dignificado con el término descubrimiento. Si los así llamados científicos no tuvieron idea de lo que sucedía durante tanto tiempo, solo podemos llegar a la conclusión de que son criminalmente ignorantes del campo de estudio del que se nos dice son expertos, o que han estado participando a sabiendas de las mentiras oficiales.
y sus mentiras, por supuesto, incluyen la negación oficial de las descaradamente obvias operaciones de ingeniería climática en los cielos de todo el planeta. Están escuchando la transmisión semanal de Alerta Global de Noticias, la transmisión de las malas noticias. Transmisión número 445 del 18 de febrero del 2024. Les habla Dane Wigington, su anfitrión. Alerta Global de Noticias es provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones de intervención climática a escala global, conocidas como geoingeniería. Esta hora de noticias apolítica y libre de anuncios comerciales es ahora transmitida en numerosas estaciones de radio AM y FM a lo largo del país. Recientemente hemos agregado 8 nuevas estaciones de radio. Grabaciones de estas transmisiones pueden ser encontradas en geoengineeringwatch.org y en el canal de YouTube de Dane Wigington. Geoengineering Watch desea expresar su más profunda gratitud para con quienes han ayudado a ampliar nuestro alcance y así nuestra voz en este desesperado esfuerzo de última hora por dar la voz de alarma. Al ver videos de Geoengineering Watch en YouTube, por favor comentar, suscribir, compartir y poner like, todo lo cual ayuda a hacer circular datos de importancia crítica a una mayor audiencia. Para ayudar a alertar a otros, pueden compartir material de Geoengineering Watch, el que puede ser encontrado en nuestro sitio web. Nuestra única meta es la de proveer a activistas de lo que precisen para avanzar en esta lucha. Ahora, además de folletos, revistas y pegatinas, también tenemos remeras y buzos de Geoengineering Watch. Todas ellas herramientas útiles y efectivas a la hora de iniciar una conversación respecto del tema de la ingeniería climática. Alcanzar un punto de masa crítico de conciencia respecto de la agresión de la ingeniería del clima es el gran imperativo de nuestros tiempos. Si logramos exponerla, tenemos la posibilidad de detenerla desde adentro. Y para todos aquellos que están comprometidos con esta lucha por todo lo que es de importancia, ustedes tienen mi más profunda gratitud. Son nuestros esfuerzos colectivos los que aún pueden hacer una diferencia en esta hora tardía. Nota del traductor. YouTube está eliminando de forma lenta pero segura traducciones que hemos realizado de presentaciones de Dane Wigington y de transmisiones de Alerta Global de Noticias. Por el momento, aún pueden encontrar la mayoría de este material censurado en nuestro canal de Cielos Tóxicos en Odyssey o BitChute. También estamos resubiendo algo de este material censurado a nuestro canal de Telegram, al que los invitamos a sumarse. Por algún motivo que desconocemos, la censura parece ser mayor en idioma castellano que en inglés, pues muchas de las traducciones que nos han sido censuradas siguen disponibles en YouTube en su idioma original. Por favor, ayuda a difundir esta información compartiendo con otros en las redes sociales. Continuando con la transmisión, examinemos algunas piezas más del rompecabezas de amenazas existenciales en ciernes, de FIS.org. El permafrost es lo único que frena los ríos árticos y una gran cantidad de carbono. Este informe se refiere a las masivas liberaciones de metano que están teniendo lugar en el Ártico. Para los que no han oído de esto, por favor vean las imágenes de los cráteres dejados por estas liberaciones de metano en Siberia. Quedarán choqueados. Las ramificaciones de estos sucesos son gravísimas. De counterpunch.org. Pérdida de hielo marino en el Ártico. Un mundo de problemas. Según NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, en las últimas 3 décadas, el hielo más antiguo y grueso, que solía tener entre 4 y 7 metros de espesor, ha disminuido sorprendentemente en un 95%. Y el 70% del hielo marino del Ártico ahora es un delgado hielo de temporada, el que se derrite rápidamente en el verano ártico. Nos estamos precipitando hacia océanos árticos libres de hielo marino en ambos polos. Cuando esto suceda, los cambios serán radicales. La mayoría no tiene idea de lo que se avecina. Cuando vean titulares sobre hielo polar y que la situación no es tan mala como dicen, es mucho peor de lo que nadie está diciendo. 95% de pérdida en la masa de hielo, el volumen, y eso es todo lo que importa. El resto es nucleación química de hielo marino, la que es llevada a cabo para tratar de ocultar su desaparición. Este hielo artificial es fácil de ver en las imágenes satelitales. Otro titular de FIS.org. Y mientras vemos estos titulares, tengan presente que esto es lo que no se les dice mientras miran el circo de lo absurdo en todos los medios de desinformación de la Matrix.
Científicos advierten sobre un punto de inflexión que se aproxima en el Océano Atlántico y efectos significativos sobre el clima. De este informe, el colapso en el sistema de corrientes marinas que ayudan a regular el clima global se produciría a tal velocidad que la adaptación sería imposible. Luego dicen, los científicos detrás de la investigación dijeron estar asombrados por la velocidad pronosticada del colapso de estas corrientes. De nuevo, no lo sabían. Nosotros lo sabíamos, en Geoengineering Watch. Yo lo sabía. ¿Cómo puede ser que ellos no lo sabían? Continúa. El sistema está siendo erosionado por el derretimiento de los glaciares de Groenlandia, lo que está teniendo lugar más rápidamente de lo esperado, y de la capa de hielo del Ártico, lo que libera agua dulce dentro del mar, obstruyendo el descenso del agua más salada y cálida proveniente del sur. La corriente marina denominada circulación meridional de vuelco del Atlántico ya está encaminada hacia un abrupto cambio, el que no tiene lugar desde hace 10.000 años y tendrá grandes implicancias para grandes sectores del planeta. Y cuando eso suceda, los cambios son irreversibles en escalas de tiempo humanas. Eso es lo que dice el informe y lo que he estado diciendo durante década y media, y ahora finalmente están comenzando a admitirlo. Otro ejemplo más de es peor de lo que pensábamos. Más noticias confirmando esto. De ScienceAlert.com. Confirmado. Una importante corriente del Océano Atlántico está al borde del colapso. Del informe. Los cambios de temperatura, nivel del mar y precipitaciones afectarán gravemente a la sociedad, y los cambios climáticos son imparables en escalas de tiempo humanas, advierten los autores del último estudio. Esa es una perspectiva aterradora. Esas son sus palabras, no las mías. Luego dicen, este vistazo al futuro podría proporcionar al mundo al menos cierta capacidad para prepararse para lo que está por venir. No lo creo. Demasiados no tienen la menor idea de lo que está por echar la puerta abajo. La corriente de circulación meridional de vuelco del Atlántico es un gran sistema de corrientes oceánicas que lleva agua salada y cálida hacia el norte. Esta agua se enfría en su sinuoso viaje hacia el norte, lo que la hace más densa. A medida que el agua fría se hunde, el agua de otros océanos toma su lugar para llenar la superficie, lo que hace que el sistema circulatorio regrese hacia el sur. Este es el milagroso sistema de refrigeración de la Tierra y está a punto de colapsar. El nuevo estudio confirma preocupaciones de que los modelos climáticos han estado sistemáticamente sobreestimando la estabilidad de la AMOC. En otras palabras, han estado intentando ocultar el hecho de que se aproximaba a colapsar. Y esta es la tarea que se le ha encomendado a la comunidad de científicos climáticos, pacificar a las poblaciones hasta el momento del impacto. El informe de Science Alert luego dice: la AMOC afecta gran parte del clima del planeta, por lo que es uno de los elementos decisivos del sistema climático terrestre que más preocupa a los investigadores. La cadena de reacciones que seguirá a su detención afectará gravemente a ecosistemas enteros y a la seguridad alimentaria mundial. Traducción: góndolas vacías en los supermercados, alias Mad Max en la vida real. Y acerca de esa seguridad alimentaria, ya ha desaparecido para los osos polares. Y para aquellos que piensan que nuestro destino es distinto al de los osos polares, piénsenlo de nuevo. Sin un medio ambiente funcional, no va a haber gente. De la BBC, Cambio climático. Osos polares corren riesgo de morir de hambre al derretirse el hielo. A medida que el hielo marino del Ártico se derrite, algunos osos polares se enfrentan a la hambruna porque no pueden adaptar su dieta a vivir en la Tierra, según han hallado los científicos. A medida que el hielo desaparece en un mundo que se calienta, muchos osos pasan cada vez más tiempo sobre tierra firme, comiendo huevos de aves, bayas y hierbas. Sin embargo, los animales pierden peso rápidamente en tierra, lo que aumenta el riesgo de muerte. Esta es la esencia de esta historia. Los osos polares no van a sobrevivir en tierra firme. Los osos nativos a tierra firme tampoco se las están arreglando. En los bosques de California, donde vivo, en el pasado veía osos de forma rutinaria alrededor de mi casa, grandes y saludables. Pero ahora casi no hallo rastro alguno de osos mientras camino por el bosque. El silencio allí es ensordecedor.
Y para aquellas fuentes que dicen lo bien que están los osos polares y cuántos hay de estos, por favor, encuentren su conciencia y digan la verdad. Comiencen por ver videos de osos polares buscando comida en basurales. Busquen y vean uno de los videos más dolorosos que jamás he visto. Un oso polar apenas con vida, piel y huesos, arrastrándose por un basural buscando desesperadamente por cualquier bocado de comida que pudiese encontrar. Casi que no pude ver esto, pero me obligué a hacerlo. No apartaré mi mirada. Y cuando veo escenas como esta, y luego escucho los dichos de los que no tienen ni idea o nada les importa, diciendo lo bien que les va a estas magníficas criaturas, cuando de hecho están muriendo, al igual que el resto del entramado de la vida, mi sangre hierve. Y todo lo que puedo hacer es enfocarme en redoblar mis esfuerzos en esta batalla hasta que la verdad salga completamente a la luz, hasta que la gravedad e inmediatez de a lo que nos enfrentamos, al igual que lo que los osos polares enfrentan, quede absolutamente en claro, aún para los que están inmersos hasta el cuello en la negación. Más sobre el tema de EcoWatch. Estamos acabando con una de las criaturas más antiguas y resistentes del mundo. Grupos ecologistas instan a proteger a los cangrejos herradura, que están en peligro de extinción. Los cangrejos herradura han estado en la Tierra durante más de 450 millones de años, desde antes de los dinosaurios. Están más estrechamente relacionados con las arañas y los escorpiones que con los crustáceos y pueden vivir hasta 25 años. A pesar de haber sobrevivido edades de hielo, la ruptura de los continentes y muchos otros cambios geológicos y atmosféricos sobre nuestro planeta, la supervivencia de estas resistentes criaturas está en peligro debido a recientes actividades humanas. Y no es tan solo la pérdida de hábitat lo que está matando a estos milagrosos fósiles vivientes. El informe de EcoWatch luego dice: la dependencia de la sangre de cangrejo herradura por parte de los fabricantes de productos farmacéuticos ha provocado una rápida disminución en la población de esta importante especie. Así es, Big Pharma haciendo lo que mejor hacen, sumando a lo que las así llamadas sociedades industrializadas le están haciendo al planeta y sus formas de vida en graves aprietos. ¿Y qué otras formas de vida de vital importancia están atravesando o ya han atravesado estos puntos de inflexión? Los árboles, sin los cuales todos nosotros moriremos. Retrocedamos a este informe del 2023 del San Francisco Chronicle. La sequía de California ha terminado, pero los bosques siguen muriendo. ¿Por qué? He cubierto esto en tantas transmisiones. Aún en medio del invierno, con lluvias, los árboles están muriendo más rápido que nunca. El informe dice: desde el 2010 se estima que en California han muerto más de 200 millones de árboles. Este número no incluye los árboles que han perecido en incendios forestales. Estos números son radicalmente conservadores. En la transmisión de la semana pasada mencioné lo siguiente: los bosques están muriendo más rápidamente que nunca y las lluvias no hacen más que acelerar este proceso, pues cada gota que cae está contaminada. La vida microbiana del suelo está siendo esterilizada, los sistemas de raíces están muriendo y los árboles, debilitados, sucumben a las pestes, las que terminan el trabajo. Ninguna agencia oficial está diciendo la verdad respecto de las causas medulares en la mortandad de los bosques. Del New York Times. ¿Por qué están muriendo los bosques de California? El informe dice: el clima y las actividades humanas se combinan para hacer que nuestros bosques sean vulnerables a los incendios y plagas. Según una serie de estudios recientes, los icónicos bosques montañosos de California están en serios problemas. Sí, así es. He estado intentando dar la voz de alarma específicamente respecto de esto desde el 2008. En ese año, trabajé con otros para recaudar fondos y organizar un aviso de página completa en un diario de California exponiendo las operaciones de ingeniería climática, su contaminación de nuestro aire, suelos y agua, además de su impacto en los árboles, lo que alimenta aún más los incendios fuera de control. También tenemos este titular de High Country News: la mortandad de árboles en California es mayor de lo que pensabas. No es cierto. Es exactamente lo que vengo diciendo públicamente hace largo tiempo. Conclusiones obtenidas de nuestras investigaciones con geoengineeringwatch.org. Y además de la mortandad de árboles, están los incendios. Tan solo el año pasado se incendiaron 72.000 millas cuadradas de bosques en Canadá.
¿Qué están planificando los ingenieros climáticos para este año? Si quieren ver los motivos de por qué querrían facilitar estas masivas incineraciones de bosques, busquen y vean. Los incendios forestales sirven a la agenda de los geoingenieros. Busquen por este video dentro de la sección de incendios de diseño en nuestra página web. De CBC de Canadá. Preocupaciones por la sequía y los incendios forestales afectan a eventos de verano en British Columbia. Es un titular de estos días. Aún estamos en invierno y ya están publicitando esto. Dicen, según el Centro de Previsión River de British Columbia, los niveles de nieve debajo de lo normal aumentan el riesgo de incendios forestales. Están hablando del verano venidero. Ya están generando las condiciones para incendiar aún más bosques en la costa noroeste del Pacífico. Y también este nuevo titular de otra región del planeta, del The Guardian del Reino Unido. Estamos en una era de mega incendios. Al intensificarse los incendios forestales en América del Sur, se precisa de nuevas tácticas. El informe dice, mientras América del Sur soporta altas temperaturas sin precedentes después del enero más caluroso registrado a nivel mundial, ahora tiene que lidiar con las consecuencias de devastadores incendios forestales que han arrasado el continente. Y por supuesto, no es tan solo en América del Sur, o Australia, o Asia, o África, o Norteamérica, o Europa. Es en todos lados. Incendios sin precedentes, sequías, inundaciones, congelamientos repentinos, tormentas de nieve anómalas, granizo de enorme tamaño. La lista sigue y sigue. Deténganse a considerar la magnitud de la locura en la que estamos inmersos cuando tan increíblemente obvias actividades de ingeniería climática pueden ser llevadas a cabo a plena vista y aún así la negación persiste. No tan solo de fuentes oficiales, lo que es de esperarse. No tan solo de los académicos, lo que si bien es decepcionante, tampoco sorprende, sino también de la población en general, la que es impactada de forma tan profunda por todo esto. Eso es verdaderamente preocupante. La civilización humana ha sido construida sobre un falso y defectuoso paradigma de perpetuo crecimiento en un planeta finito con recursos finitos. Cuando la civilización ya no pueda devorar y devastar a la naturaleza para sustentarse, y esto incluye todo lo que he descrito en esta transmisión, los intentos de la estructura de poder por jugar a ser Dios con el clima para retener su poder hasta el amargo y brutal final, el paradigma del esquema de Ponzi sobre un planeta finito con recursos finitos colapsa sobre sí mismo. Y ya estamos en caída libre dentro de este estadio del breve capítulo de nuestra especie sobre este planeta. Probablemente esta fase pronto se vea radicalmente acelerada por incontables formas de armas de destrucción masiva, las que incluyen plantas nucleares, las que pronto entrarán en escenarios de fusión descontrolada al colapsar la civilización e imposibilitarse el continuado enfriamiento de los reactores. Y por si fuera poco, también tenemos la posibilidad de una guerra nuclear. Al empeorar las condiciones en todos los frentes y la totalidad de lo que está teniendo lugar comience a agitar miedos subconscientes en cada vez más personas, veremos con mucha mayor claridad de qué están hechos nuestros conocidos. ¿Quiénes verdaderamente son? Muchos llegarán al punto en el que se mirarán al espejo y se preguntarán qué van a hacer, dadas las realidades a las que nos enfrentamos colectivamente. Estamos todos frente al gran cruce de caminos, el momento en el que cada uno de nosotros debe decidir por sí mismo de qué estamos hechos y por qué estamos aquí. Elige el camino angosto, el camino menos transitado. Decide que estás aquí por un motivo, que estás aquí para hacer una diferencia. Decide proteger a cualquier costo las únicas cosas que cualquiera de nosotros puede verdaderamente considerar como nuestras. Nuestra voluntad, nuestra virtud, nuestro honor, nuestra moralidad. Estos rasgos de la personalidad jamás nos pueden ser quitados, solo pueden ser sacrificados de forma voluntaria. Y jamás debemos elegir hacer eso. Si gracias a nuestros esfuerzos colectivos logramos exponer las operaciones de ingeniería climática, las que en realidad son mucho más que eso, y nada de ello benévolo, desataríamos una ola de shock alrededor del mundo. Crearíamos la posibilidad de detener estas operaciones de destrucción masiva desde adentro. Tan solo nuestros esfuerzos colectivos pueden iniciar la desesperadamente necesaria avalancha del despertar. Es fundamental hacer que cada día cuente en esta crítica batalla.
Mira las sugerencias para activistas en la página de geoengineeringwatch.org para ver detalles específicos de cómo avanzar en esta lucha. Haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.